Bienvenidos una vez más a Tu Abogado Te Escucha, un programa producido por la Facultad de Derecho de la Universidad Continental. El día de hoy nos encontramos en el Campus Cusco y vamos a tratar un tema súper interesante. Hoy vamos a hablar sobre la eliminación, erradicación y prevención de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Para ello he traído a una especialista en la materia. Hoy nos acompaña la doctora Amanda Frisancho Soto. Ella es docente aquí en la Universidad Continental, es magíster por la Escuela de Altos Estudios Sociales de París y también tiene una gran experiencia en el tema directamente de la protección de los derechos de la mujer. Ha sido también comisionada de la Defensoría del Pueblo. Doctora Amanda, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias, Natalie, por la invitación y también por el espacio. Perfecto. Doctora Amanda, para ya ingresar al tema de la entrevista. ¿Qué es la Ley de Prevención, Eliminación y Erradicación de la Violencia contra la Mujer y los integrantes del grupo familiar? Sí, esta ley, más conocida también por los abogados como la Ley 3364, es una ley que ha sido aprobada en el año 2015 y donde el Estado se compromete a defender, a proteger y también a sancionar y reeducar a los agresores, pero también a sancionar aquellos casos de violencia. Entonces, esta ley nos habla sobre los distintos tipos de violencia, los distintos modos de violencia también que existen, además de la violencia física, sexual, económica, verbal, etcétera, como por ejemplo el acoso sexual en espacios universitarios, como el acoso sexual laboral, como el acoso político, etcétera. Pero además también en esta ley se establecen instancias a nivel estatal, a nivel público, local, territorial, que luchan contra la violencia de manera articulada. Perfecto. Ya que nos habló de este tipo de instancias, doctora, vamos a ir entendiendo de que existe un aparato estatal que busca proteger directamente a las mujeres y a las personas que sufren violencia. En ese sentido, ¿cuáles son los organismos que directamente actúan para que se pueda articular el tema de la eliminación? ¿Nos podría indicar? Sí, en las instancias locales, llámese una instancia regional, provincial, distrital, está presidida por la autoridad edil, ¿no? Si estamos hablando de una instancia regional, por ejemplo, estamos hablando de que está presidida por el gobernador. Si es una provincial, por el alcalde, etc. Entonces, es importante la presencia de esta autoridad porque tiene una voluntad política para que lo que se quede se acuerde a nivel de la instancia, se pueda convertir en una política pública que sea implementada en su región o en su localidad y de esa manera pueda favorecer justamente la erradicación de la violencia contra las mujeres y del grupo familiar. ¿Por quiénes están integradas estas instancias? Además de la autoridad edil, también por el sistema de protección. ¿Y quiénes son el sistema de protección? Desde donde inicia tu ruta de atención. La Policía Nacional del Perú, donde tú pones tu denuncia, las fiscalías, en algunas regiones hay fiscalías especializadas en violencia, que es en el caso de Cusco, luego el Poder Judicial, luego también el Ministerio de la Mujer a través de sus abogados del programa Guarmiñán, también de sus asistentes sociales y psicólogos, el Ministerio de Justicia con sus abogados públicos o defensores públicos y además de de esas instituciones del sistema de protección, también participan el sector educación, el sector salud, porque son instituciones donde se puede detectar de una manera primaria qué casos de violencia pueden existir, ¿no? Por ejemplo, en un colegio, una niña, un niño que va con algunos indicios de violencia, ya sean algunos indicios físicos, pero también cambios actitudinales, etcétera, los docentes pueden reconocer por la convivencia diaria que tienen, pueden reconocer que hay algún indicio allí de violencia y por lo tanto esa coordinación interinstitucional, ¿no?, del sistema de protección con sector salud, sector educación, la sociedad civil y otros organismos no gubernamentales que también participan, pueden activar todo este sistema de coordinación
para que la atención de casos de violencia sea una atención mucho más rápida, mucho más pertinente, mucho más oportuna. Perfecto, doctora. Vemos que el aparato estatal, nuestro Estado, ha articulado varios niveles de actuación, tanto como nos mencionó, ¿no? Desde el sector salud o educación, que podrían ver directamente en niveles primarios, y luego en la administración de justicia y también dentro del aparato edil o de los gobiernos, tanto locales y regionales. Y eso nos parece genial. Entonces, eso significa que las víctimas que podrían sufrir temas de violencia tienen varios niveles de atención. Y en ese sentido, doctora, ya que existen varios niveles de atención, ¿cómo una víctima podría tocar la puerta del aparato estatal? O sea, es decir, ¿cómo ella presenta su denuncia? ¿A dónde puede presentar su denuncia? ¿O cómo el Estado interviene en estos casos de violencia familiar o violencia contra las mujeres? Sí. Es muy importante conocer cuál es la ruta de atención en casos de violencia, que si bien es cierto la ley habla desde un enfoque de género y dice, ¿no? Ley de lucha contra la violencia hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar. O sea, también interviene cuando existe algún tipo de violencia, por ejemplo, en los niños, en los adolescentes o alguien que esté dentro del grupo familiar justamente por un estado de vulnerabilidad. ¿Dónde inicia la ruta de atención? Digamos, de la manera regular es primero en la comisaría. Pongo mi denuncia en la comisaría, pero también puede pasar que la persona decida poner su denuncia en la fiscalía. Es totalmente válido, la ley lo permite. O también puede ser que sean, digamos, lugares, como sucede muchas veces en nuestra región, donde pueden poner su denuncia ante los juzgados directamente, también es válido. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. En lugares donde no existen un juez, digamos, o un fiscal, etcétera, pero sí existe un juez de paz, llamado aquí pampajuez, que se refiere a la justicia comunitaria, esa mujer, esa persona que, digamos, vive en una comunidad alejada, donde no existe la presencia estatal, puede poner esa denuncia ante su juez de paz. Y el juez de paz sí está capacitado por la ley a emitir medidas de protección que claramente luego van a ser ejecutadas por la policía. Entonces, cerrando ese paréntesis, luego de poner la denuncia, esa denuncia va a ser derivada, pero es un proceso especial, ¿no? Entonces, como al ser un proceso especial, va a tener su momento de investigación. Si estamos hablando de un hecho delictivo, por ejemplo, una situación de una violencia sexual, una violación sexual, digamos, pero además, paralelamente, también va a recibir inmediatamente medidas de protección por parte de ¿quién? Por parte del Poder Judicial. Son los jueces especializados quienes emiten las medidas de protección o medidas cautelares, dependiendo del caso. ¿En cuánto tiempo? En 24 horas. Se tiene que hacer primero una valoración del riesgo, si estamos hablando de un riesgo leve, mínimo o medio. Si es un riesgo muy grave, es en menos de 24 horas se tienen que entregar tus medidas de protección. Y una vez que el Poder Judicial ha emitido las medidas de protección, se les notifica a la víctima, al agresor y también a la policía. ¿Por qué? Porque quienes van a ser los encargados de implementar y ejecutar esas medidas de protección es la PNP, es la Policía Nacional del Perú. Ante cualquier incumplimiento inmediatamente la policía puede intervenir. Y posteriormente, cuando ya estamos hablando de digamos, de una investigación, allí interviene la fiscalía, ¿no? Y luego también nuevamente el Poder Judicial para hacer ya la sanción. Ahora, también es importante que las víctimas sepan o el público en general sepa que el Estado tiene la obligación de brindar servicios de manera integral. ¿Eso qué significa? Que el Estado tiene que darte un abogado, pero además también estamos hablando de una afectación, digamos, a nivel de salud mental. Entonces tiene que darte un acompañamiento psicológico. ¿A través de quién? A través, por ejemplo, del Guarmiñán, ¿no? Que antes eran conocidos como los centros de emergencia mujer. O mejor dicho, los centros de emergencia mujer, Guarmiñán antes era conocido como Programa Aurora, actualmente Guarmiñán. Y además también necesitas un trabajador social que pueda, por ejemplo, ayudar
cuando ha habido casos de feminicidios, ¿no? Que puedan intervenir y puedan, con su trabajador social, solicitar la pensión de orfandad que van a recibir esos niños que han quedado en orfandad, producto de este feminicidio, o algún otro trámite que necesiten hacer, y eso lo reciben por parte del Centro de Emergencia Mujer, ¿no? Y también, bueno, un abogado que puedan recibir por parte del Ministerio de Justicia. Entonces, hay todo un aparato estatal que tiene que intervenir al momento de la atención de una denuncia por violencia. Perfecto. Y doctora, nos habló hace unos instantes sobre las medidas de protección. ¿Qué tipo de medidas de protección otorga el juez y cuál es su finalidad de otorgar medidas de protección? Claro, esa es una muy buena pregunta, ¿no? Porque ya vamos, digamos, a lo más concreto. Las medidas de protección pueden variar, pueden ser medidas de protección o medidas cautelares, ¿no? También. Las medidas de protección, la finalidad de estas son poder, primero, proteger a la víctima que está sufriendo, digamos, una afectación, ¿no? Estas van a variar de acuerdo al nivel de riesgo que se haya identificado. Si primero se tiene que aplicar una ficha de valoración de riesgo, que esa se aplica al momento de hacer la denuncia. Y después, y claro, también luego existen otros factores, como por ejemplo una reincidencia, si hay algunos factores de mayor vulnerabilidad, si estamos hablando de un niño, de una persona con discapacidad, de una mujer migrante, de una mujer quechua-hablante, de una mujer aymara, una mujer adulta mayor, etcétera, ¿no? Si existen y confluyen algunos factores de vulnerabilidad, el Poder Judicial tiene que tomarlos en cuenta para poder determinar cuál es la medida de protección más idónea para ese caso. Entonces, vamos a encontrar, por ejemplo, en medidas de protección que prohíben el acercamiento del agresor con la víctima. Van a prohibir también la comunicación. La comunicación es, ni siquiera puedes mantener una comunicación por WhatsApp, ¿no? Ni por teléfono, ni acercarte, etc. El retiro del agresor de la vivienda, ¿no? Y como una medida, por ejemplo, si estamos hablando de un acoso sexual laboral, se tienen que dar medidas de protección como las que he mencionado, pero además también, por ejemplo, el empleador tiene que tomar medidas de separación del posible agresor o denunciado de la víctima, ¿no? ¿Para qué? Para resguardar a la víctima. En el caso, digamos, de la universidad, en ámbitos universitarios, igual, la universidad tiene dentro de su propio protocolo, que esta universidad lo tiene, con un enfoque de género, etcétera, tiene que hacer la separación del posible agresor de la víctima, ¿no? Y eso, todo ello se puede ir viendo también en el Poder Judicial. Y como medidas cautelares podemos tener, por ejemplo, se trata de una familia que tiene hijos menores de edad y necesitan ser proveídos de los alimentos. Mientras va durando este proceso de investigación, etcétera, y tienen sus medidas de protección, el juez también puede dictar medidas cautelares que digan, vamos a pronunciarnos sobre una pensión de alimentos provisional, ¿no? Provisional, mientras va durando este proceso, y de esa manera se resguarda que estos niños o estas personas dependientes puedan tener acceso a su derecho a alimentos. Perfecto. Doctora, y ya para finalizar, ¿qué oportunidades usted considera que debe tomar el Estado para una mejor administración, ya sea de justicia o para que se elimine los niveles de violencia contra las mujeres, teniendo en cuenta de que existen estudios en los cuales el Perú es un país muy violento contra las mujeres? Sí, efectivamente, hay estudios donde indican que inclusive la OMS, ¿no? La misma Organización Mundial de la Salud dice que la violencia es un problema de salud pública, porque afecta no solamente, digamos, a nivel físico, sino también a nivel mental, ¿no es cierto? Tu salud mental se ve afectada. Y en la región Cusco, si nosotros vemos las estadísticas, ¿no? Vamos a poder identificar que la región Cusco está dentro de las 3 regiones con mayor índice de violencia. Y tenemos que entender qué es lo que sucede también, ¿no? El tema de violencia es un problema estructural. La violencia la estamos viviendo históricamente las mujeres por muchas décadas o siglos, ¿no?
Entonces, es un problema estructural que depende de qué, depende de la mentalidad, depende de la idiosincrasia, depende también de esos pensamientos machistas, sexistas, conservadores que existen y que muchas veces inclusive en nuestros, digamos, no sé, espacios donde transitamos, escuchamos un chiste y nos reímos y decimos, bueno, es un chiste, pero al final era un chiste machista, ¿no? Que sí termina minando el autoestima de esa persona y la seguridad. Entonces, ¿qué desafíos y qué oportunidades podemos encontrar dentro del Estado? Yo pienso que muchas. Justamente al inicio de esta entrevista estábamos hablando de las instancias. Las instancias, al ser presididas por estas autoridades que tienen voluntad política, se pueden generar dentro de esas instancias, porque para eso son creadas, se pueden generar dentro de esas instancias políticas, se pueden diseñar políticas públicas que se aprueben y que se implementen digamos, a nivel territorial. Por ejemplo, hemos identificado que en la provincia de Canchis hay un alto índice de acoso sexual callejero. O sea, tú caminas por la calle y a las mujeres las están acosando, etc. ¿Qué podemos hacer? Hemos identificado cuál es el problema, tenemos datos, etcétera, que se implemente, por ejemplo, una ordenanza municipal que prohíba el acoso sexual callejero en esa provincia. Ya hemos empezado a dar un hito, ya hemos dado un primer paso que justamente va a constituir un hito donde ya no vamos a regresar porque los derechos humanos son progresivos. Y cuando hablamos de violencia contra la mujer, hablamos de derechos humanos. Entonces, esa, por ejemplo, es una gran oportunidad que se tiene desde las instancias, más allá de poder conmemorar fechas que son simbólicas y son importantes, como el 8 de marzo, el 25 de noviembre, que sí, y además lo hacen las instancias, pero más allá de eso, son oportunidades de cambios reales, factibles, que tú los puedes ver, tangibles y además estructurales. Perfecto. Doctora, nos ha quedado muy claro directamente cuál es el rol estatal dentro de la eliminación, erradicación y prevención de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Ya para finalizar el tema de esta entrevista, nosotros tenemos una dinámica. Hay unas preguntas ping-pong, lo primero que se le venga a la mente, usted me dice qué es lo que piensa. La primera palabra que le voy a decir es mujer. Mujer, oportunidades. Cusco. Desafíos. Perú. Un mayor desafío aún. Universidad. La universidad es todas las posibilidades que puedan venir con las nuevas generaciones. Sí. Perfecto, doctora. Y también recomiéndenos un libro para nuestra comunidad, porque son unos ávidos lectores dentro de este grupo y que mejor si usted nos está recomendando. Yo les recomendaría un libro que es muy bonito y es muy sensible de Toni Morrison, Beloved, que habla sobre las violencias que han sufrido muchas veces mujeres negras y cómo estas violencias además se han ido interseccionando, ¿no? Desde la violencia hacia las mujeres con el tema de género, pero también la violencia con el racismo, porque estamos hablando que son mujeres afrodescendientes, ¿no? Y también todo el tema de la maternidad impuesta, etcétera, ¿no? Entonces, es un libro que yo recomendaría mucho a la comunidad en general, porque nos ayuda a entender desde la literatura cómo se configuran muchos tipos de violencia. Perfecto, doctora. Y si la comunidad quisiera contactarla a usted, ¿dónde la encontramos? ¿Cómo podemos llegar hacia usted? Me pueden encontrar en mi LinkedIn como Amanda Frisancho Soto. Allí, bueno, están mis datos profesionales, mi trayectoria académica y profesional también. Pero además, también me pueden encontrar en Instagram como Legalmente Mamá Cusco, donde brindo orientación e información legal hacia madres trabajadoras, mujeres gestantes. También hablo sobre violencia y hago incidencia sobre otros temas, siempre desde un enfoque de género y de protección de derechos humanos. Perfecto, doctora. Ha sido un gusto tenerla aquí en el programa y a toda nuestra comunidad.
Síganos en nuestras redes sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad Continental. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Instagram, en X y también en Spotify. Nos vemos en un próximo capítulo.